Saludos familia de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. En el programa de hoy, en este maravilloso directo, tenemos el auténtico placer de contar de nuevo con Andrea García, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Registros acásicos y canalización el día después. Nuestra invitada es canal de maestros, ángeles y guías y terapeuta vibracional especializada en aprendizajes del alma y plasmados a través de la presente encarnación. Aplica su formación en constelaciones familiares para leer el proceso evolutivo del ser dentro del grupo familiar escogido al tiempo de nacer, ahondando en la coherencia entre el aprendizaje del alma y el que transita el árbol familiar al que pertenece. Atiende en forma personalizada de manera presencial y a distancia y dicta además seminarios y talleres en diferentes ciudades dentro y fuera de su país, que es Argentina. Ahora en un segundito vamos a estar con Andrea y con esta interesante conferencia, pero permítame recordarte que Mindalia Viajes ya está a puntito de cerrar esas últimas plazas para ir a Egipto. Como sabes, del 10 al 17 de febrero del 2019, del próximo año, de la mano del profesor Ricardo Bru. Ricardo Bru es uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país de los faraones. Así que, si quieres más información para animarte y venir con nosotros a Egipto, mándanos un WhatsApp al siguiente teléfono, más 34, que como sabes es el prefijo de España, 644-720-234. Recuerda, más 34 644 720 234 y nos pondremos en contacto contigo. Recuerda, últimas plazas para ese gran viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 con Mindalia Viajes. Un viaje lleno de amor, de aventuras, experiencias y descubrimientos capaces de transformar tu vida. Así que ya familia, antes de pasar con nuestra invitada, recordarte y animarte a que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Andrea, y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar como siempre, seguro, muy amablemente al término de la conferencia. Así que familia, ya sin más os vamos a dejar con Andrea García y esta conferencia que lleva por título Registros acásicos y canalización el día después. Así que vamos a saludarla. Gracias Andrea por estar en Mindalia en directo y bienvenida. Bienvenidos todos, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio nuevamente y bueno, un placer como siempre estar acá. Bueno, a ver, el tema de hoy es muy llamativo tal vez como título, ¿no? Porque esto del día después parece como el título de una película, parece así como que genera un cierto halo digamos, de atracción o de suspenso. Pero justamente la intención es tratar de abordar una mirada acerca de un espacio que habitualmente cuando vamos a solicitar una consulta de lectura de registros o una consulta de canalización, de conexión, por ejemplo, con el reino angélico, no solemos tener tan presente, ¿no? Porque ponemos toda nuestra expectativa y nuestra atención en relación a esa instancia en donde conectamos, recibimos y bueno, y ahí se produce toda esa magia, ¿no? De la recepción de información. Y después esa información comienza a generar un efecto, comienzan a ocurrir ciertas cosillas que, bueno, justamente en este espacio que vamos a compartir vamos a ir mencionando y vamos a ir pudiendo aclarar. Todo el detalle en relación a qué son los registros, qué es una canalización, en qué consiste una conexión con planos superiores, todo esto lo hemos desarrollado a través de otro encuentro, de otra conferencia que también hemos compartido aquí en Mindalia y a través de mi canal personal, así que cualquier cosa, si quieren, ahí remitan a esos, digamos, a esos espacios donde van a poder encontrar todo este detalle, ¿sí? Hoy vamos a ir directamente a ese espacio posterior. Sabemos que recibir información es una instancia de unidimensión. ¿Qué quiere decir esto? La conexión y esa fluidez en relación a esa situación en donde planos de altísima frecuencia de luz manifiestan y nos brindan información a nosotros en este espacio encarnado que aparentemente es como más bajito, digamos, en vibración, se produce justamente debido a esta unidimensión que se activa en ese momento.
no porque no exista o no haya existido, sino que en ese momento lo vivenciamos. Es como cuando uno concientiza algo que es y algo que claramente es esto de la unidimensión, ¿sí? A través de esta unidimensión, entonces, como si dijéramos, subimos nosotros de nivel, nuestros guías, maestros, ángeles, demás, digamos, hacen como ese esfuercito, ¿sí? Para poder conectar a través de la palabra, transmitir a través de este idioma que nosotros manejamos en este plano, que son las palabras, que son las imágenes, que es, digamos, aquello que se manifiesta a través de nuestras distintas vías de comunicación. Y bueno, y a partir de ese momento se produce esa, digamos, esa interconexión y esa fluidez de la información recibida. Esto hace que justamente lo primero que comenzamos a percibir, y eso es en ese mismo momento, más allá que después lo notamos claramente cuando termina ese encuentro, es una liviandad muy, muy clara que justamente suele ser el primer comentario que hacen quienes pasan por esta vivencia, ¿sí? Esto de automáticamente apenas comienzan a hablar los maestros, apenas comienzan a hablar los ángeles, apenas comienza el contenido, digamos, es como si uno sintiera que se desploman las estructuras, las tensiones, y esto muchas veces va acompañado de mucha emotividad. A veces a través de una manifestación concreta de sensibilidad, a través de nuestra propia expresión sensible, o a veces simplemente lo sentimos y lo vivenciamos de una forma muy íntima, muy interna, ¿sí? Esto es muy importante remarcarlo como algo claro que pasa en ese momento y que tiene que ver con esa instancia posterior también, con esto del, como dice el título, esto del día después. ¿Qué quiere decir? Y ahora vamos a hacer un comentario sobre esto del día, por qué dijimos día y no usamos otro término temporal. En ese tiempo después, esta sensibilidad naturalmente vamos a notarla de una forma más acentuada, más presente, ¿sí? O sea, por lo general, concluida la instancia de canalización, uno se siente justamente como suavecito. Esto, repito palabras textuales que muchas veces me mencionan y esto me genera a su vez mucha ternura, ¿no? Esto de, me lo cuentan así también, ¿no? Mis consultantes. Me siento liviano, me siento suavecito, me siento como en un estado de inocencia y de pureza que hace mucho que no sentía, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta integración, justamente. Y recuerden que cada vez que se produce una integración y una fusión energética, la primera consecuencia, digamos, entre comillitas, que se produce es una instancia de desbloqueo, ¿sí? Entonces, hay una intensidad de la luz, por lo tanto, hay un desbloqueo automático de todo aquello que estaba tensando, ¿sí? Bien, antes de continuar, quería hacer un pequeño comentario, porque ahora mencionándolo, esto del día, cuando mencionaba recién esto del día, quería hacer una salvedad. Esto de día, por supuesto, no se está refiriendo a un tiempo cronológico, sino estamos hablando de 24 horas posteriores, obviamente. Estamos hablando del tiempo posterior, un tiempo X, que puede ser esos, digamos, esas horas posteriores, o ese día, o esos 2 días, ¿sí? O sea, es como si fuera este efecto, como si fuera el coletazo, ¿no? Como el efecto de la ola, una vez que pasa, y digamos, con toda su intensidad y toda su maravilla, y luego a medida que se va retirando, voy recibiendo, ¿no? Como justamente como en esta imagen de la ola, voy recibiendo toda esta caricia y esta sensibilidad que implica el haber recibido esa visita, digamos, de tan alta frecuencia de luz. Entonces, como decíamos recién, una de las instancias muy habituales es esto de la sensibilidad, la emotividad y la sensación justamente de quedar como sin palabras, ¿sí? Esto de quedar como si el plano mental inferior, para quienes están, digamos, acostumbrados a verlo como en forma separada en relación a lo que es plano mental superior, plano mental inferior, esto desde el punto de vista metafísico, digamos, cabe la salvedad
para quienes no están mucho en tema, no importa. La mente, más fácil, la mente, ¿sí? La mente que nosotros conocemos es lo que en metafísica, llamamos plano mental inferior. Pero vamos a hablarlo más sencillito. Nuestra mente, la cotidiana, la cabecita, ¿sí? Por lo general, luego de una instancia de conexión y de canalización, la sensación es, no puedo pensar mucho, estoy como un poco como retirado de ese ritmo habitual de pensamiento en el que me encontraba. A lo cual, buen comentario sería mencionar como situación ideal, no necesaria, pero digamos como sugerible, sería bueno que después de una sesión de canalización, de conexión, de lectura de registros, si pueden, traten de hacerse el regalo de darse un tiempito posterior de estar tranquilos, ¿sí? O sea, si es posible, si sus agendas lo permiten, si sus actividades, digamos, pueden generar ese espacio, traten de darse un espacio, aunque sea chiquito, para que ustedes puedan ir percibiendo y sintiendo este enraizamiento sin necesidad de apresurarse para, digamos, continuar con un ritmo que la mente asumía como natural y que uno después, en ese estado de, digamos, de integración tan sensibilizante, justamente le gustaría ir como dosificando y, digamos, vivenciando con un ritmo diferente. Esto, como decimos recién, no es indispensable, ¿sí? Así que no se preocupen si sus agendas no lo facilitan tanto. Bien, así como percibimos claramente esto de mi mente está como muy relajada, estoy como muy, digamos, como muy suelta, muy liviana, como muy extasiada o extasiado, por supuesto, en algunas instancias ocurren situaciones que tienen esta apariencia como opuesta, y esto de opuesto lo decimos como entre comillas. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, en estas instancias de conexión, sobre todo cuando tendemos a ser muy mentales, cuando la persona, el consultante, es muy mental, es muy tenso, digamos, o muy controlador en su dinámica habitual, por lo general, ante ese estímulo que es muy claro y es muy evidente y es muy vivenciado, porque siempre es vivenciado desde quien está asistiendo, aparece esta natural inquietud por tratar de volver a gobernar con la mente, ¿sí? Entonces, para quienes tienen una tendencia a ser muy mentales, lo que suele ocurrir luego de estas instancias de conexión es como el tratar de ponerme a pensar, como tratar de ver, bueno, a ver qué hago con esta información. Necesito procesarla, es una palabra que utilizan mucho, que a mí me genera así como escalofrío, ¿sí? Procesar la información, necesito procesarlo, a lo cual invitaría a decir, no, ni nos intencionemos en esto, ¿sí? Porque ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos ir haciendo como esta digestión, como si estuviéramos comiendo, ¿sí? ¿Cómo hacemos esa digestión de toda esa información? ¿Mm? Por lo pronto, como título, no nos preocupemos por esto de procesar la información, porque es como una intención natural, obviamente es natural, nuestra cabecita está acostumbrada a tratar de manejar la información, ¿sí? Y está acostumbrada también a tratar de chequear, de decir, bueno, a ver, espera, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Y recordemos que como la información proviene de altísimas esferas de luz, es natural que traspasen y trasciendan nuestras lógicas. Entonces, por eso es sugerible que tratemos de no dar espacio a nuestra mente para que trate de gobernar en ese espacio donde justamente quien gobierna es nuestro ser de luz, ¿sí? Aún así, si la mente se inquieta, podemos ayudarnos a través de la respiración y a través de ciertos ejercicios que impliquen, cada uno va eligiendo cuáles son los que les resulten más amigables, más conocidos, los que más suele utilizar, pero ahora vamos a ver igualmente un par de ejemplos, pero que cada uno puede elegir algún medio, alguna vía a través de la cual sientan que nuevamente suavizan y amansan a sus mentes inquietas.
¿sí? Como decíamos recién, un ejercicio, una propuesta es la respiración, ¿sí? Comenzar a respirar, no hace falta tanta técnica, pero ayudarme, acompañarme en esa sensibilidad con la respiración. La respiración ayuda a equilibrar, porque a nivel vibracional lo que hace la sanación es como si fuera una caricia a mis campos áuricos, ¿sí? Entonces, cuando yo respiro, es como si, imaginémonos que lo hiciéramos como si fuera con las manitos, como si yo estuviera haciendo esto sobre mis campos energéticos, como si estuviera haciendo esto sobre mi mente, como si estuviera haciendo esto sobre mis emociones. Y la respiración justamente ayuda a compasar nuestras inquietudes, ¿sí? En esta situación en donde nos vemos vibrando una energía que muy luminosa es, pero muchas veces no la tenemos muy familiarizada, ¿sí? Bien, la respiración entonces es muy interesante, muy importante para incorporar. Otra de las cosas que podemos tener presente y es muy recomendable es tomar agua, ¿sí? El agua puede surgir, a ver, en algunos casos surge naturalmente, uno siente que le agarra un poquito de sed, es un poco de sed, no es que, oh, cuánta sed, ¿sí? No se imaginen cosas extremas, exageradas, pero hay veces en que naturalmente surge esta sed como una respuesta sabia, natural del cuerpo. ¿Y por qué? Porque el agua justamente representa la conexión con nuestro plano emocional y la estamos como llamando a través de este deseo de tomar un poquito de agua para que nuestras emociones puedan ir circulando. Es como esta imagen que mencionábamos recién, de esta caricia simbólica, el agua representa justamente esto, como si fuera la caricia que hace que vaya bajando toda esta emotividad, esta sensibilidad y puede ir digiriendo toda esta información. Al margen de esto también, recordemos, para quienes también tienen conocimientos de otras áreas, eh, seguramente para quienes conocen sobre el trabajo con el doble cuántico, habrán visto, habrán notado, si no lo pueden consultar justamente, si no lo desarrollamos en otro encuentro, pero bueno, no lo quiero abrir como tema para no desviar. Cuando hacemos conexión con nuestro doble cuántico, el hecho del agua justamente es un ingrediente muy interesante y como parte de todo ese proceso. Es como un eslabón de ese proceso de conexión con el doble. ¿Y por qué? Porque el agua justamente vehiculiza, favorece la conducción electromagnética. Y esto favorece naturalmente esto de la integración de estas frecuencias que son tan altas de luz que a su vez luego vamos a invitarla a que se asiente y se vaya enraizando en nuestros cuerpos terrenos, digamos, en nuestros cuerpos encarnados. Bien, otro detallecito, les cuento, algo que a veces también suelen mencionar los consultantes, una vez que también se retiran, y esto también está, no solo porque lo mencionan, y bueno, todo esto lo fui justamente comprobando en todos estos años, hace 20 años que trabajo en esto, así que lo fui observando en forma muy, muy reiterada, pero a su vez digamos, tiene un trasfondo obviamente comprobable. Muchas veces ocurre que aparecen ganas o sensaciones como esta necesidad de comer. Y uno dice, qué raro comer, ¿no es cierto? Pero no es que tenga hambre, o sea, no es que aparezca hambre, sino como unas ganas de, miren como cuando agarra antojo, cuando uno dice, me comería algo concreto, pero acá no es por un algo concreto, aunque por ahí puede haber una orientación hacia algo, sino hacia esto de comer algo, lo que fuere, ¿sí? Que es una cosita. Hacemos la aclaración justamente, no tiene que ver con el hambre en sí, es decir, no es que mi cuerpo orgánicamente responde de esta forma, es una respuesta sabia y natural. ¿Y por qué? Porque esto tiene que ver con información como muy primaria, muy viejita, ¿sí? Podríamos mencionar ya nuestra esencia como si fuera nuestra parte más instintiva. Y si lo asociamos a esto de lo que significa, por ejemplo, si lo viéramos desde la biodecodificación, que también lo mencionamos como, digamos, como título, pero no lo vamos a desarrollar para no irnos otra vez de tema, si lo viéramos desde la biodecodificación, esto de masticar, comer, deglutir, simboliza, tiene una clara simbología y una conexión
con esto de la concientización de las formas y de los espacios que me identifican como ser encarnado. Por eso es que me conecta con mí, digamos, con un aspecto muy primario y muy luminoso, por supuesto, ¿sí? Cuando decimos primario, no estamos hablando de baja energía ni nada por el estilo, por supuesto, sino con un símbolo que a mí me ayuda para volver a sentarme, porque tal vez justamente la sensibilidad y la conexión, por ejemplo, con los ángeles, a través de esta instancia, me ha elevado tanto que en cierta forma mi ser a su vez me avisa, bueno, a ver, vayamos bajando un poquito. Y el masticar un poquito, aunque sea comer un caramelo, lo que fuera, no importa si, digamos, vibra como un alimento, digamos, de alta vibración de luz o no, si es un alimento, digamos, muy prolijamente, digamos, con un equilibrio, digamos, de sus componentes a nivel vibracional. El tema es la masticación, no es lo que estoy comiendo, ¿sí? Bien, esto a veces ocurre, así que si ocurre, bienvenido sea. Caramelito, chicle, un sandwichito, está todo bien. Esto me ayuda a enraizar, ¿sí? Bien, ¿qué otras cuestiones a veces aparecen? Muchas veces, y esto es muy común, esta sensación de paz absoluta, como de integración, como una sensación de ya está, ¿sí? Como de listo, ya está, ¿no? Ya con esto estoy llena. Se traduce muchas veces a través de como un poco de sueño o de sensación de estar relajada. Y aclaro, esto no quiere decir que después de una instancia de conexión me va a dar sueño. No es lineal, no es literal, sino simplemente que esto es respuesta a esta suavidad que estoy sintiendo. Ahora, la pregunta por ahí sería, bueno, entonces después de ahí, ¿no puedo ir a trabajar? Sí, se puede ir a trabajar. Después de ahí, ¿no puedo ir tengo un cumpleaños después, ¿no puedo ir a la fiesta de cumpleaños? Sí, por supuesto, se puede ir. Lo que no sé si vas a tener muchas ganas. Esa sería la pregunta. Se puede ir perfectamente. Lo que sugiero en esos casos es que traten, aunque sea de darse unos minutos en el medio, que puedan regalarse de tiempo para brindarse como un espacio intermedio de adaptación hacia ese otro escenario que necesitan habitar. ¿Mm? Les cuento, por ejemplo, como ahora se me viene a la mente un comentario habitual cuando atiendo, por ejemplo, y la persona se toma un tiempo en el trabajo para hacer su consulta y luego debe regresar al trabajo, muchas veces me mencionan esto. Fíjense, lo muestro como imagen simbólica. Bueno, me he venido al consultorio en taxi, pero ahora me quiero ir caminando. Aunque sea camino un par de cuadras y después me tomo un taxi. Pero primero quiero empezar a caminar. Entonces esa persona, solita, sin que yo le mencionara nada, sintió y eligió y decidió caminar unas cuadras, y fíjense que es como una respuesta muy natural y muy vibracional, porque es la que ese ser está eligiendo para ir integrando e ir como recordando, ¿no? Esto de estoy acá y a su vez estoy allá, y bueno, y estoy como haciendo esta ceremonia sagrada de caminar unas cuadritas honrando toda esta información, ¿sí? Estos detalles tal vez sean, digamos, significantes e interesantes para que los puedan tener presentes y ayudan justamente a comprender que en ese tiempo después, lo que naturalmente nuestro ser va a vibrar y nos va a invitar, sin que nosotros siquiera tengamos que hacer demasiado, es a suavizar, ¿sí? O sea, luego de una instancia de conexión y de canalización, nuestro ser automáticamente, obviamente, se ha alineado. Lo que vamos a notar en ese tiempo posterior es que esa alineación nos gustó y nos van a dar ganas de tratar de sostenerla el mayor tiempo posible. Entonces, es muy importante, y yo sugiero siempre después de estos encuentros, que disfruten mucho ese tiempo, que traten es como, ¿vieron como cuando uno va a un lugar muy especial, muy mágico, ante un paisaje maravilloso y uno dice,
quiero guardarme todo este paisaje en mi retina, lo quiero conservar, quiero guardar esta imagen en mi corazón y trata de verlo como con ganas, como diciendo, lo quiero absorber toda esta imagen para que me dure, ¿sí? Entonces, en ese tiempo posterior, naturalmente, justamente es algo natural, así que no hay que preocuparse por hacer o deshacer. Naturalmente nuestro ser va a ir buscando esta vibración. Bien, ahora, ¿qué ocurre con esto del tiempo después, el día después o el post lectura, canalización, etcétera, en relación a la información recibida? Y acá vuelve un poquito a esta cuestión, esto que mencionamos, aunque sea muy al pasar, en relación a cómo la mente trata de enseguida ver, bueno, a ver cómo digiero esto, en qué cajoncito lo pongo, ¿sí? Bien, a ver, primer punto, vamos a tratar de simplificar bien. Primer punto, sugerencia. Contémosle a nuestra mente que por más que quiera guardar en cajoncitos toda esa información, no va a poder. Empecemos contándole a la mente que no se tiene ni que gastar, que ni gaste energía en eso, porque todo lo recibido no va a entrar en cajones, ¿sí? Es como si dijéramos, como si fuera la famosa imagen del niño que quiere ir a juntar agua del mar con su balde y bueno, y trata de llevar muchos baldes o de ir muchas veces. No voy a tener suficiente cantidad de baldes. ¿Esto quiere decir que no voy a tomar la información? No. Quiere decir que esa información queda registrada, queda impregnada en mí y que es un mí, digamos, es un espacio que supera este espacio pequeño. ¿Mm? Entonces es muy importante, es como si yo comenzara avisándole a la cabecita que la invito a que suavice, que si intenta gobernar, si quiere que trate, pero que no hace falta que lo haga, ¿sí? Esto dicho así con mucha suavidad, con mucha ternura y con cierta cuota de humor, para que justamente, sobre todo quienes son bastante mentales, sepan de antemano que van a una consulta o van a un espacio en donde van a trascender esa barrera, ¿sí? Por eso es muy importante esto, porque muchas veces cuando no lo tenemos presente, nos puede dar o podría dar la sensación de no entiendo o entendí una parte y hay mucho que no entendí o creo que entendí, pero después me olvidé y no, pero me tenía que haber acordado y uno empieza como a pelear con esta dinámica habitual que suele utilizar la mente para manejarnos en lo cotidiano, ¿sí? Ahora, ¿la información a dónde va? La mente no. La información proviene de altísimas esferas de luz. Por lo tanto, ¿quién recibe es nuestro ser de luz? Y nuestro ser de luz es muchísimo más amplio que el espacio físico, la mente física, la emoción humana y demás. Vamos a imaginarnos, y simplemente como imagen simbólica nuevamente, para tratar de verlo como un poquito más graficado y no quede como tan en el aire, vamos a hacer de cuenta que toda esa información queda registrada, queda como tatuada, ¿sí? Ya que están de moda los tatuajes, queda como tatuada en nuestro campo áurico, ¿sí? Queda tatuada, queda impregnada en todo nuestro cuerpo de luz. Si yo guardo algo en mi casa, en algún momento voy a poder ir y buscarlo, ¿sí? Si la información queda guardada en mi campo de luz, mi ser de luz va a poder ir y buscarlo. Es luz y mi ser de luz va a saber encontrarlo. A lo cual, naturalmente, por ahí vendría, trato de imaginarme cómo podrían estar, digamos, como recorriendo esta información a medida que la van escuchando. Tal vez puedan estar preguntándose, bueno, sí, todo muy lindo, hermoso, divino, pero yo quiero, a su vez, tener claro o quiero trabajar la información o quiero entenderla. Por supuesto que la entendemos y la vamos a ir entendiendo, pero de a sorbos, de a gotitas. Vamos a ponernos otra imagen simbólica. ¿Qué pasaría si alguien viene y les regala, no sé, un paquete de galletas? Van a decir, uy, qué rico. Después lo voy a tomar, ¿sí? En mi merienda.
¿Qué pasa si alguien viene y les regala un depósito de galletas, de golosinas, de chocolates, ¿sí? Usted solamente va a decir, wow, muchas gracias, pero lo voy a ir comiendo de a poquito, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Se nos entrega como un arsenal de información. Como estoy acostumbrada al razonamiento lineal y a la modalidad justamente dual, lo que suelo asumir es que, bueno, recibo una información, hago algo con la información, me dicen algo, ya sé qué voy a hacer. O sea, tiendo a generar como una respuesta como de ida y vuelta constante, en donde asumo que si recibo una información es porque voy a ver qué voy a poder hacer con eso, entonces a partir de ahí empiezo a tejer, le empiezo a dar forma. Pero si a mí me están dando un arsenal de chocolates, como decíamos recién, los voy a querer naturalmente ir comiendo de a uno, ¿sí? Es más, si quiero comer todos juntos me va a caer mal. Se va a armar un enredo importante en mi sistema digestivo, ¿sí? Entonces, acá nos pasa lo mismo. ¿Y en qué consiste este de a poco? Por ahí sería la pregunta. Bien. Sugerencia, esto también en el video anterior lo había mencionado, ahora lo remarcamos, digamos, muy al pasar. Es recomendable, sugerible para quien quiera que intente grabar esa consulta, intente grabar, o sea, el sonido, a eso me refiero, a las voces, la canalización, la lectura de registros akáshicos, ¿sí? Es cierto que hay personas que no les gusta grabar, aunque parezca raro, hay muchas personas que prefieren no hacerlo, por variados motivos, ¿sí? Hay veces que es porque no quieren registrar la información en un medio físico. Hay veces porque se sienten inhibidos, si sienten que en ese momento hay una maquinita prendida y se sienten incómodos con una maquinita prendida. No importa. Si quieren grabarlo, graban y si no, no. Aún así comento, es muy habitual que la grabación no salga bien o completa o prolija, y esto tiene que ver con una instancia vibracional, ¿sí? Como es una frecuencia de luz, de energía muy intensa, muy fuerte, muchas veces no queda registrado en estos medios físicos o quedan registrados ruidos, ¿no? Sonidos, que es como el ruido de la energía, depende del tipo de, digamos, de medio de grabación que estemos utilizando, o hay veces en que se graban partecitas, otras partes no se graban, después vuelve a grabarse, después se desgraba, ¿sí? Como que parece que se corta la comunicación y después se restablece. Eso tiene que ver con movimientos de energía, ¿sí? Así que podemos intentar grabar y después que el cielo disponga, ¿sí? Si se grabó o no se grabó, después veremos. En el caso que quisimos grabar... Ah, muy bien, gracias, sí, ya vamos cerrando. En el caso de querer grabar, perdón, de no querer grabar, lo que sugiero es que después, cuando se retiren ese día después o horitas después, traten de ir tomando nota como si fuera un listado, como si fueran apuntes, traten de ir tomando nota de como si fueran de ítems, ideas, imágenes que les generaron impacto, ¿sí? Traten de ir tomando nota para después poder ir trabajando con estas imágenes, ¿sí? Y esto también ayuda para que podamos ir trabajando de una forma mucho más fluida y mucho más natural, sin tanta mente y tanta presión, para ir, como decíamos recién, saboreando este gran banquete de a sorbitos, de a poquito, ¿sí? Porque es información del alma, así que es atemporal y vamos a tener para entretenernos por muchos años seguramente con esa información. Bueno, acá estamos. Bien, pues hasta aquí la conferencia, Andrea. Gracias por esta valiosa información que has compartido con la familia de Mindalia. Antes de pasar a ese tiempo de preguntas, permíteme recordar la noticia de Mindalia Viajes, y es que estamos ya cerrando esas últimas plazas para ir a Egipto, así que todavía estás a tiempo, del 10 al 17 de febrero del próximo año, del 2019, como ya sabes, de la mano del profesor Ricardo Bru. Ricardo Bru es uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país, de los faraones, así que si quieres venir con Mindalia Egipto, que estás a tiempo, envíanos ese WhatsApp al siguiente teléfono, +34 644 727
620-234, repetimos el número para que se te quede bien, más 34-644-720-234 y nos pondremos en contacto. Así que familia, recuerda, últimas plazas para ese viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero de la mano de Mindalia Viajes, un viaje lleno de amor, aventuras, experiencias y descubrimientos capaces de transformar tu vida. Así que Andrea, si te parece, vamos a ir a ese tiempo de preguntas, que sí que es verdad que hablábamos al inicio de seleccionar esas preguntas que tuviesen que ver con el día después, que es ese añadido, ¿no?, que nos has ofrecido en este directo, esa maravillosa información, pero también es cierto que muchas de las personas que nos han acompañado hoy no tienen demasiados conocimientos en registros acásicos, así que creo que no estaría de más poder ayudar a estas personas a comprender un poquito más el contexto de la conferencia. ¿Te parece? Así que vámonos a Estados Unidos con nuestra Vanessa Soler. Precisamente ella nos decía, los registros acásicos es lo mismo que una lectura del tarot, por ejemplo. Dice que no sabe mucho de los registros y que si acaso son vidas de nuestros antepasados, que si le puedes explicar más o menos lo que es. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buena, muy linda la pregunta. No es lo mismo. En una lectura de tarot, por lo general, y esto, bueno, lo voy a mencionar muy por arriba, obviamente es un ámbito mucho más profundo, así que un especialista lo pueda desarrollar. Por lo general es una lectura de los campos, digamos, tiene que ver más con una lectura más de los campos reflejados en relación a los futuros. Esto se puede ver también a través de esto del doble cuántico. A ver, vamos a tratar de explicar. Como si fuera más desde qué es lo que, según lo que voy eligiendo hasta ahora, las decisiones que voy tomando, las elecciones que estoy tomando, cómo está siguiendo mi camino, cómo es que vengo trazando yo, cómo estoy co-creando, cómo estoy creando, para hacerlo más fácil, este futuro, ¿sí? Entonces, una lectura de tarot me puede acomodar, me puede ayudar a ir viendo, porque tiene más que ver con una lectura a nivel de los campos registrados en mi plano encarnacional. En lectura de registros akáshicos, justamente lo que hacemos es una conexión con el alma, que es otro espacio de vibración. Entonces, conectamos con el alma es es una vibración, digamos, que es nuestro ser real, digamos, es nuestra verdadera identidad, que va visitando, digamos, va encarnando una y otra vez a través de distintos tipos de, digamos, justamente distintos tiempos y distintas etapas de vida, ¿sí? Entonces, lo que estamos mencionando a través del registro o de los registros akáshicos es la historia de nuestro ser a lo largo de toda esa etapa encarnacional, ¿sí? Es otra mirada. Y no tiene que ver tampoco con esto de mis ancestros o mi árbol familiar, mi linaje, porque esto tiene que ver con a dónde yo como alma, vamos a dar cuenta que yo, bueno, a ver, voy a encarnar, ya desencarné, imaginémonos, ¿no? Desencarné, bueno, voy a encarnar de nuevo, viene mi nueva etapa, todo esto obviamente, digamos, con un marco obviamente encauzado, ¿no? Esto se elige, es mucho más prolijo, obviamente lo estamos mencionando muy por arriba, encarno y elijo padre y madre ideales para venir, para que me puedan ayudar a activar lo que vengo a trabajar, ¿sí? Entonces, mi alma escoge a través de la elección de los padres ese árbol, esa línea ancestral, en donde a partir de ese momento mi alma encarnada va a generar digamos, su escenario y su camino, ¿sí? Y a partir de acá, bueno, hay un montón de otra información, obviamente, que viene de la mano de la información heredada, ¿sí? A través de esta información, digamos, del árbol, ¿no? Que es congruente a la información de los registros. Bien, pues espero haber sido clara. Gracias por esa aclaración para toda la familia Bien. de Mindalia. Nos preguntaba desde Chile, en este sentido, Dorji, precisamente, si cualquier persona puede acceder a esos registros o si hay algún requisito ideal para poder hacerlo. Bien. Sí, claro que sí, todos podemos acceder. De hecho, digamos, parte del despertar espiritual al que todos estamos convocados a ir despertando, cada uno en los tiempos que vaya necesitando y cada uno, digamos, de la forma que les sea armónico, todos nuestros potenciales, todas nuestras capacidades. Y a medida que vayamos continuando en este proceso justamente evolutivo y encarnacional, vamos a ir despertando todo, cada uno va a ir encendiendo distintas lucecitas, pero terminaremos todos habiendo encendido todas,
¿no es cierto? Entonces, ¿en qué instancia yo voy a estar sintiendo que ya estoy como listo, como preparado? Cuando yo sienta que justamente esto de digamos, el desapego de las formas, la necesidad de control de mis planos mentales inferiores, la conexión y la entrega y la fe, digamos, en estos espacios de luz, vaya amansándose y vayan trascendiendo aquello que me identifica como humano, digamos, como ser humano, ¿sí? Son caminitos, ¿sí? Son caminitos. Todos tenemos, digamos, este llamado, cada uno lo va despertando en distintos momentos. ¿Mm? Mira, compartía Claudia a través del chat, Claudia González, decía que abrir los registros acásicos es conectar a través de nuestros maestros ascendidos con nuestros propios registros o archivos que guarda el multiuniverso de nuestro paso por este mundo, todas nuestras vidas. Esa es la opinión que tiene sobre los registros. Vamos a continuar con más preguntas. Por ejemplo, nuestra Lorena Ártico, desde Argentina también, ella dice, preguntas correctas para los registros. Cuando corregimos contratos o pactos ancestrales, ¿cómo se continúa? Y además también te quiere preguntar si podemos aprovechar la claridad, ¿lo podemos aprovechar en hacernos preguntas? A ver, hay muchas preguntas. A ver, ¿me ayudas, Estefanía? Vamos diciéndolas de a uno, así podemos, porque hay varios puntos menciona. Bien, bien. Bueno, este concepto de correcto ya naturalmente ya es muy de la mente, ¿sí? Y digamos, es viable, es natural que aparezca esta inquietud porque naturalmente nosotros tratamos, esto es como algo muy instintivo, tratamos de hacer las cosas bien, entre comillitas, ¿sí? Para no hacerlas mal, entre comillitas. Son conceptos muy duales, naturales, es natural que aparezca, pero es importante despegarnos y despedirnos, ¿sí? de esta expectativa. Sí es cierto que es importante que tratemos justamente de sentir con claridad, pero es como un trabajo muy, muy interno, ¿sí? Esto de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que siento que me está ocurriendo en relación a lo que me está incomodando, ¿sí? ¿Qué es lo que siento si yo tuviera la posibilidad de que alguien me pueda, alguien, un algo, ¿no? Un espacio superior, por supuesto, me pueda brindar una información? ¿Cómo le planteo mi inquietud? ¿Sí? Entonces, naturalmente va a aparecer esta invitación a que tratemos de ser como claros, es como esto de decir, bueno, concretamente estoy como apuntando hacia mi inquietud y poder sentir que lo puedo formular a través de una pregunta. Esta prolijidad, digamos, de la pregunta requeriría que no tenga que ver con temas ajenos, temas de otras personas, que tenga que ver con algo que, digamos, está en relación a mí y que no tenga que ver con algo a futuro, porque me desconecta de mi posibilidad de aprender, ¿sí? Entonces, cuando yo siento que puedo ir sintiendo que, bueno, puedo encauzar mi pregunta y, digamos, y transmitir esa inquietud con claridad, estoy haciendo una pregunta encauzada, digamos, en orden, ¿sí? No es porque sea correcta, sino porque está, digamos, tiene un cauce de claridad. Y recordemos que como todo es por ley de atracción, si soy clara en digamos, en mi expresión, también voy a tener claridad en relación a, digamos, a ese enfoque de la información recibida. La siguiente pregunta que hacía es, una vez que hemos corregido contratos o pactos ancestrales a través de los registros, ¿cómo continuar? Bien, acá volvemos a lo mismo, como sugerencia al menos, esto cada uno obviamente va viendo cómo lo siente. También yo sugiero acá, no, agarrar la goma de borrar y suavizar digamos, estos límites intensos, estos de corregir. El concepto de corregir es un poquitito tenso. El tema no es corregir, sino volver a, digamos, a observar la armonía y el sentido que tiene lo que ocurrió, en todo caso, lo que fue, porque lo que fue no es que estuvo mal y debió haber sido corregido o debe invitarnos a hacerlo, a corregir, sino que tiene un propósito, ¿sí? Entonces, eso tuvo un orden, tuvo un sentido, lo tiene, y antes de como intentar ver qué es lo que, en qué lo quiero transformar, es importante tomarlo justamente
desde este lugar de aceptación suave y muy humilde y muy integrada. Una vez que lo tomo de esta forma, naturalmente puedo comprender por qué yo elegí este seno familiar, porque en todo caso yo elegí este espacio familiar, entonces si este árbol ancestral manifestaba esta situación, digamos, que era, digamos, poco atractiva según mi visión ya un poco más evolucionada, lo puedo ir transformando a través de la aceptación y la elección de mi identificación como ser de luz. Por lo tanto, yo puedo comprender, amar incondicionalmente y brindar a ese espacio la luz y la trascendencia de esa liberación y sentir que en esta identificación yo escojo, digamos, una vibración y una sintonía que sí siento que me identifica y me caracteriza. Bueno, pues vamos a continuar con más amigos de Mindalia, como por ejemplo Marimir desde Argentina. Muchos argentinos hoy por aquí. Marimir, la Sí. verdad es que está siempre, nos pregunta si es posible sentir esa sensación de paz interna y desbloqueo de tensiones, pero en cambio no recibir información de ningún tipo, solo ese estado. ¿A qué se debe y cuál es la diferencia? ¿Qué falta ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, esto es un hermoso, también una bellísima pregunta. Bueno, obviamente todas las son, pero esto que están justamente consultando también es algo muy habitual como comentario, sobre todo cuando uno, por ejemplo, comienza a tener sus primeras experiencias de lectura de registros, digamos, siendo uno el lector, ¿sí? O sea, acá no estoy mencionando esto de voy a hacer una lectura de registros con, digamos, con un lector de registros y yo voy como cliente, digamos, como consultante, sino yo estoy empezando a trabajar en esto, a percibir, a conectar, he sido capacitada o he sido, digamos, he recibido la información y lo comienzo a vivenciar y como bien dice la amiga compatriota, comienzo a sentir todo ese estado de paz, pero información no me viene nada, no me viene texto, no me vienen palabras, me encantaría que me hablen, me digan, a veces me dicen así, me encantaría que me hablen, me digan, me cuenten y nada, ¿sí? Silencio, una paz maravillosa. Entonces, ¿pasa algo malo? No, pasa algo muy bueno. Y lo muy bueno que está ocurriendo es que estoy haciendo contacto y ahí estoy teniendo la prueba, la manifestación, porque recordemos que en el estado de integración lo que habita es la paz y la paz es silencio, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay a veces información concreta, hay texto concreto? Porque seguramente hay un permiso para el detalle. Y hay veces en que aunque parezca extraño, como aún sintiendo que puedo conectar, que tengo esa capacidad de canalizar, etcétera, el recibir detalle me moviliza un montón y después en cada caso, obviamente, habría que trabajar en base a esto para ver qué emociones le moviliza, qué fibras le está tocando, ¿sí? Puede tener que ver con el miedo al detalle, miedo a recibir concretamente, miedo a qué hago después con la información, miedo a que lo que me digan sea mi mente, esto es muy común, ¿sí? Hay mucho miedo a que, a ver, y sí, pero por ahí fue mi mente, entonces, ante esta confusión, el ser trata como de protegerse a través de mejor sin texto y mejor sigo sintiendo. Pero es una instancia, es como si fuera, bueno, primera estación del tren, va a venir otra, ¿sí? No, no hay problema, vamos bien. Bueno, vamos a continuar casi ya en la recta final de preguntas porque se nos ha echado el tiempo encima. Vámonos hasta la Pachamama Chile, como dice nuestra amiga Aymara. Vamos con un par de preguntas relacionadas con esa manera de sentirse uno, de percibir las sensaciones que produce haber abierto esos registros. Por ejemplo, nos dice Lisa, después de hacer el curso de registros se debe practicar por algunos días, se ven colores y se siente calor. Y Aymara nos dice, porque algunas personas manifiestan sentir frío cuando los abren y te lo agradece. Bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a poner, invito, vamos a hacer un pequeño ejercicio, primero no un ejercicio vivencial, sino tratemos de ver qué estamos encontrando, hagámoslo entre todos, ¿sí? Vamos a hacer, ¿qué estamos encontrando en común en estas menciones, ¿sí? Hay veces que siento mucho calor y hay gente que siente mucho frío. ¿Qué hay en común?
El detalle no es el tema. Lo importante es ver la percepción, la sensación. Es como si yo dijera, a ver, vi la película, me gustó, vi la misma película y a mí no me gustó, los dos vimos la película. A cada uno le generó algo distinto. Lo que le generó a cada uno no define a esa película. Volvamos ahora, salimos del ejemplo este burdo y muy sencillito. Volvamos al escenario de registros. Es muy natural, es muy habitual sentir calorcito. A veces no es calor, sino que es como un calorcito y tiene que ver con la presencia vibracional. Ahora, cuando despegamos, cuando también, ¿no? Y esto es también para que quien siente frío no se preocupe, cuando generamos un despegue, digamos, cuando estamos trascendiendo nuestra forma física, es natural también que aparezca esta sensación como de frío, entre comillas, pero tiene que ver con este viaje físico, ¿sí? Más allá de que yo no esté vivenciando esto del viaje como si fuera un hecho concreto que está ocurriendo, lo que está ocurriendo es que estoy atravesando dimensiones. Entonces, esto también hay quienes lo sienten de esta manera. No hay que preocuparse. Lo importante, sí, es observar cuál es la sensación que esto a mí me produce. Si a mí me produce incomodidad o si me produce placer. Si la vibración que estoy recibiendo en ese espacio me suma o me aprieta, me genera incomodidad, me genera tensión. Y esos registros son importantes para digamos, estas percepciones. Vamos a cambiar la palabra para que no se confunda con esto de registros akáshicos. Estas percepciones son importantes para tener en cuenta. El calor, o por ahí el frío, podemos mencionar, no es lo habitual, pero hay instancias donde se vivencia de esta manera, sobre todo al inicio, ¿sí? Sobre todo al inicio de, digamos, en las primeras prácticas. Y esto de ver colores, que también lo había mencionado, también porque justamente al entrar en una unidimensión, como toda esa energía, la energía la vemos manifestada de diferentes maneras. Una de ellas, por ejemplo, es a través del color. Bien, vamos con la pregunta que nos dejaba Néstor Jesús Fernández desde México. Él decía que si la mecánica cuántica confirma que todo es cíclico, así también estos registros son cíclicos, y pregunta, ¿o a qué leyes están ligados los registros acásicos? Bien, las leyes universales básicamente, sí, o sea, las leyes universales que ya, bueno, seguramente hay otros videos en Mindalia que lo desarrollen, la ley del mentalismo, causa y efecto y demás, bueno, son leyes universales que gobiernan, que rigen el todo. Esto en relación a esto último, no sé si había otra primera parte, no recuerdo, me quedé con la última pregunta, no sé si había una primera parte de la misma pregunta. Ah. No es que los registros sean cíclicos, sino que la vida en sí lo es, o sea, el proceso vital del universo lo es. Por eso es que no trasciende digamos, esto de los registros en sí, ¿sí? O sea, no es que los registros lo sean, o sea, el proceso evolutivo es cíclico, porque justamente está en un constante avance y movimiento. Y los registros suman en este proceso de evolución, justamente. Vamos, Andrea, si te parece, ya con la última pregunta que nos dejaba Aymara desde Chile. Decía, registros acásicos, gran libro de la vida, conocimiento. ¿Cuándo dejaremos de escribir en él? ¿Cuándo trascendemos lo dual o aún así seguiremos escribiendo? Wow. Muy bien. ¿Cuándo es este supuesto fin, ¿no es cierto? El supuesto fin de estas escrituras. El fin no, o sea, el fin como fin en sí, como final en sí, obviamente no existe, así como no existe el principio. En esta continuidad de seguir escribiendo, lo que estamos escribiendo en realidad es la evolución histórica, digamos, de nuestras entidades de luz. Y esto parece puede ver más claro si recordamos, que esto creo que estaba así en el video anterior sobre lectura de registros y canonización y demás, que el concepto de registros
no está únicamente abocado a lo que es la presencia humana, ¿sí? O sea, no es que únicamente nosotros tenemos registros akáshicos, digamos, en relación a nuestros procesos de evolución. Está el registro akáshico planetario, está el registro akáshico, digamos, a nivel universal de las especies y demás. O sea, hay un macro concepto, ¿sí? Y un micro concepto, todo está interconectado. Por eso es importante, por ejemplo, ya que estamos, cuando hacemos una lectura y necesitamos preguntar, por ejemplo, ¿por qué me siento, vamos a poner un ejemplo concreto, por qué me siento, por qué, digamos, qué necesito aprender junto a fulano, ¿sí? Una persona X. Entonces, yo tengo registros akáshicos, esta otra persona también tiene registros, yo no es que estoy viendo sus registros, pero automáticamente en esta conexión, porque son como neuronas no interconectadas, en esta interconexión entre los registros de ambos, los guías brindan la información de cuál es ese punto en común en relación al aprendizaje para mí, que soy la que estoy preguntando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una interconexión. Esto es, digamos, es muy intenso, es muy inmenso, perdón, quise decir inmenso, y no tiene justamente esta imagen de fin, ¿sí? En la continuidad, seguramente a medida que sigamos evolucionando y trascendiendo, una vez que trascendamos este plano de encarnaciones en este planeta, nos vamos a seguir enterando dónde seguimos escribiendo, por dónde andaremos en esas instancias. Y si me Tenemos permite, un muy, último muy breve, por favor, porque estamos llegando ya al final. muy en relación, me quedé con un tema en relación a esto del sentir frío en la conexión, un comentario, sugerencia para esta oyente. Cuando sienta frío, que se diga a sí misma, voy a seguir subiendo más, quiero subir más arriba, ¿sí? Que se diga esto, para ir más arriba, más hacia la luz, porque también hay una, digamos, posibilidad de que esté conectando con el plano astral, ¿sí? Que tiene esta sintonía. Entonces, por eso esto del sentir frío tiene que ver con, digamos, con una sensación, pero es muy probable que tenga que ver también con esto, por eso es que después quería redondear esto. Que pida a la luz, pida a sus ángeles, bueno, más, que voy a seguir subiendo. Y seguramente va a trascender ese fresquito. Pues muchísimas gracias, Andrea, por toda esta valiosa información que has compartido con todos nosotros. Gracias de corazón. Antes de terminar, Bonita, permíteme recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale, por ejemplo, un me gusta a este vídeo, déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo, claro que colaboras con Mindalia, pero también con la humanidad, porque consigues que vídeos como estos, como el de Andrea, lleguen a muchas más personas en todo el mundo, de distintos lugares, Andrea, como los que hoy nos han acompañado: Venezuela, Argentina, Chile, México, España, Perú, Colombia, Estados Unidos, entre otros lugares. Y ahora, eso sí, unos segunditos para ti, para que te puedas despedir de todos nosotros. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, como siempre, Mindalia. Y bueno, todo, digamos, todo mi corazón en devolución hacia este espacio tan generoso. Y bueno, y a todos los que estén escuchando en vivo o luego a través de la web, invitarlos a que entren en contacto, que se comuniquen, que escriban, que dejen sus mensajes aquí o directamente en mi página, que es www.andreagarcia.online. Y si no, por Facebook, Andrea García, Consultoría Vibracional, o en mi canal de YouTube también, que también se llama Andrea García, Consultoría Vibracional. A disposición, como siempre. Pues nada, de nuevo agradecerte este tiempo y este conocimiento que nos has regalado. Gracias, por supuesto, también a vosotros por esa dedicación y ese cariño que nos brindáis en cada directo. Y simplemente ya, antes de despedirme, recordarte que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, conseguirás también que estos vídeos lleguen a muchas más personas en el mundo. Así que por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo y os dejamos con Mirna. Esto no acaba, seguimos con más conferencias. Adiós.